Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar al pueblo. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Dabar, donde vamos a continuar profundizando en el libro de Cogelet, en el libro de Eclesiastés. El otro día tuvimos ya la introducción, es un libro pues ciertamente enigmático, parece el libro de un escéptico, de uno que dice todo es humo, todo es vanidad, y parece que estas palabras de Cogelet nos abocan a la desesperación. Sin embargo, vamos a ver que no es así, que Cogelet no es un escéptico, que su libro tiene un mensaje profundo que comunicar, y es un mensaje de fe. Puede ayudar, antes de comenzar a leer el primer capítulo, leeremos hoy el primero y el segundo también, puede ayudar una anécdota rabínica que cuenta la historia de una discusión entre los rabinos Hillel y Shammai. Eran dos rabinos del siglo I, importantes, los más importantes de la época, y solía haber muchas discusiones entre ellos. Y dicen que Shammai decía que desde el primer día de la semana tenías que estar atento para preparar el sábado. Es decir, que todos los días de la semana eran mirando al sábado, cada cosa que hicieras mirando al sábado. Y que Hillel, sin embargo, afirmaba, bendito sea Dios día tras día. Es decir, para Hillel era goza del presente, disfruta del presente, que te trae estas bendiciones. Como ese solo por hoy de Juan 23, famoso, solo por hoy, goza del presente, disfruta del día que se te da. Y esto tiene algo que ver con el mensaje de Cogelet. Es decir, Cogelet va a criticar incluso la visión un poco escatológica, es decir, tendente al fin que encontramos en el profeta Isaías. Y va a proponer una lógica del goza del presente, goza del vino, goza de tu esposa, de la mujer que Dios te ha dado, goza del instante que tienes entre manos. Y es un poco una parte importante del mensaje de Cogelet es esta. Con este prefacio vamos a comenzar a leer. También otro punto importante es que Cogelet va a ir avanzando. Los primeros capítulos se planta de un modo muy radical para hacer la crítica, la parte negativa, para hacernos ver la vanidad de todo. Y pueden parecer pues muy duras ciertas afirmaciones que luego incluso él mismo va a corregir al final. Con lo cual a Cogelet hay que leerle todo completo. Si se queda en una afirmación uno, pierde el mensaje. Es importante leer este libro completo hasta el final, porque hay una pedagogía en el proceso. Entonces, como digo, vamos a leer con esta atención a Cogelet, que ya sabemos que es un disfraz del rey Salomón, pero ya anciano. Vamos a ver lo que nos dice estos primeros capítulos. Palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento, y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar, y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan, y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos,
y lo mismo pasará con los que vengan, sus sucesores no se acordarán de ellos. Yo, Cogelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se ocupen en ella. Examiné todas las acciones que se realizan bajo el sol y comprendí que todo es vanidad y caza de viento. Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular. Y me dije, aquí estoy yo, que he acumulado tanta sabiduría, incluso más que mis predecesores en Jerusalén. Mi mente alcanzó sabiduría y conocimiento incalculables. Me dediqué a estudiar la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad, y comprendí que también eso es caza de viento, pues a más sabiduría, más pesadumbre, a más conocimiento, más sufrimiento. Luego me dije, voy a probar con la alegría y a gozar de los placeres, pero también esto resultó puro vacío. Llamé a la risa locura, y dije de la alegría, ¿qué se consigue? Exploré atentamente guiado por mi mente con destreza, traté mi cuerpo con vino, medí la frivolidad para averiguar cómo puede el hombre disfrutar durante los contados días de su vida bajo el cielo. Emprendí obras magníficas y construí palacios, planté viñas, huertos y jardines, que llené de toda clase de árboles frutales. Construí albercas para regar el fértil soto, me hice con esclavos y esclavas, tenía servidumbre y rebaños de vacas y ovejas, en mayor número que mis predecesores en el trono de Jerusalén. También amontoné plata y oro, los tributos de reinos y provincias, me procuré cantores y cantoras, toda clase de placeres humanos y coperos y reposteros para el servicio de escanciar el vino. Con la ayuda de la sabiduría llegué a ser el más importante y rico de todos mis predecesores en Jerusalén. Concedí a mis ojos cuanto me pedían, y no privé a mi corazón de ninguna alegría. Este era mi solaz y mi recompensa en medio de mis fatigas. Después examiné todas las obras que había hecho y la fatiga que puse en el empeño, y vi que todo era vanidad y caza de viento, ningún provecho se saca bajo el sol. Me puse a examinar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que me suceda como rey? Sin duda lo que otros ya han hecho. Así observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. El sabio lleva los ojos puestos en la cabeza, pero el necio camina en tinieblas. Sí, pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Así que me dije, la suerte del necio será mi suerte. ¿Qué es aquel limpio siendo tan sabio? Y concluí que hasta eso mismo era vanidad. En realidad, nadie se acordará jamás del necio ni del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. Tanto el sabio como el necio morirán, y así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol, que todo es vanidad y caza de viento. Y aborrecí todo el trabajo con el que me fatigo bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor, y quién sabe si será sabio o necio. Él heredará lo que me costó tanta fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Y acabé por desengañarme de todos mis trabajos y fatigas bajo el sol. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día, su tarea es sufrir y penar. De noche, no descansa su mente. También esto es vanidad. El único bien del hombre es comer y beber, y regalarse en medio de sus fatigas. Pero he visto que aun esto es don de Dios, pues ¿quién come y goza sin su permiso? Al hombre que le agrada le concede sabiduría, ciencia y alegría. Al pecador le proporciona la tarea de juntar y acumular para dejárselo después a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y caza de viento.
como decía, la repetición de esta expresión, o también esto es vanidad, nos puede llevar a pensar que Kohelet es un escéptico. Ya dije el otro día que el término vanidad en hebreo es Abel, que significa soplo, es decir, es el viento, el soplo ligero del hombre. Y es como si Kohelet dijera, al final todo es un soplo, todo pasa, nada queda, y nos llega la muerte. Y el mismo destino alcanza al bueno y al malo, al sabio y al necio. ¿Qué queda del hombre? El primer capítulo que hemos leído, y este segundo que hemos leído también, recuerda mucho al Génesis. Nos viene muy bien tener el Génesis fresco, porque en este primer capítulo Kohelet propone una reflexión sobre el Génesis. Fijaos que han aparecido al principio el sol, el agua, la tierra, todo en un curso cíclico. Sale el sol, se pone el sol, la tierra permanece siempre estable, los ríos llegan al mar y el mar no se llena, y del mar vuelven a fluir. Kohelet contempla la creación y todo es cíclico. Hay un orden, recordamos Génesis 1, hay un orden, pero ese orden no tiene sentido, es un ciclo. Todo vuelve. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Kohelet. Hay, sin embargo, un elemento que no he mencionado. Los elementos son el fuego, la tierra, el agua y el viento. He mencionado el sol, el fuego, que tiene su ciclo. He mencionado la tierra, que permanece. He mencionado el agua, que van los ríos al mar y de allí vuelven. Tanto la tierra como el sol como el agua son cíclicas, ¿verdad? Vuelven otra vez en un ciclo. Sale el sol, se pone el sol, la tierra permanece, el agua va a los mares y luego vuelve a fluir. Agua, tierra y fuego son ciclos estables. Pero ¿y el viento? El viento tiene un misterio. Para Kohelet hay un misterio en el viento. El viento gira que te gira y va y viene, es como el soplo. Kohelet contempla hay un misterio. Hay un misterio, sin embargo, de algo que rompe ese equilibrio ordenado que tanto desespera Kohelet, que no hay nada nuevo, en el viento, en el ruaj, en el neshama, en el aliento del hombre que se va, en el viento que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, en el espíritu. Y así aparece en la creación algo incomprensible, pero que es fugaz, que es como el hombre. ¿Qué es el hombre?, dice Kohelet, un suspiro. Y por eso se parece al viento, a ese elemento de la creación que va, viene, gira y no sabes hacia dónde va, al norte, al sur, el viento y el hombre. Y por eso la cuestión de Kohelet, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? La cuestión de que no hay nada nuevo bajo el sol, pues se sigue de aquí. En rigor, si todo está pensado con un orden de relojero en el mundo, no hay lugar para la novedad. Kohelet, de algún modo, desmiente a los profetas, sobre todo a Isaías, que tiene esta expresión de la novedad. No es desesperación lo de Kohelet, es más bien como un grito al Creador. ¿Dónde se sitúa el hombre? Un grito también ante la muerte. Es muy interesante, he dicho antes que soplo, vanidad, es en hebreo Abel, ¿verdad? Y que el hombre es Adán. Y entonces la pregunta de Kohelet es, ¿qué saca el hombre con su trabajo si todo es vanidad? Que podríamos traducir, ¿qué saca Adán con su trabajo si todo es Abel? Recordáis la historia del origen, ¿verdad? Abel murió jovencillo y Adán pues pensó, ¿qué saco de la vida si Abel ha sido un soplo? Mi hijo ha sido un soplo. ¿Qué saca el hombre si resulta que su hijo Abel muere? ¿Qué saca Adán si todo su trabajo en el jardín y todo lo que ha hecho es al final Abel? Es decir, es un hijo que muere. Abel, suspiro y soplo, pero también el nombre del segundo hijo de Adán, que murió jovencillo, que murió como un soplo. Esta es la cuestión del Kohelet, esta es la cuestión de Salomón anciano. ¿Qué provecho? Que es una frase muy típica del libro, ¿no? ¿Qué provecho hay? Ni la novedad del niño, ni la memoria del anciano basta, ni la palabra, ni el oído, ni la vista, que es lo más noble del hombre. Pues dice Kohelet, no basta. Y fijaos que el trabajo, la fama, las riquezas se relativizan, y en esto tiene razón Kohelet. Kohelet ha visto todo, y esta repetición del yo he visto, yo conozco, él mismo ha hecho experiencia de la vanidad de las cosas.
Hay ciertamente en el libro vacíos. El vacío quizá más notable es el amor. Recordamos que el Cantar de los Cantares Salomón canta el amor de la juventud. Y aquí pues es el Salomón anciano, que se da cuenta de la vaciedad de las cosas y nos canta ese amor un poco desengañado, pero que, como vamos a ver, no ha desesperado. ¿Y dónde aparece Dios? Es interesantísimo que la primera aparición de Dios en el versículo 13 es una aparición bastante negativa. Dice, vuelvo a leerlo, el versículo 13, me dediqué a investigar y explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Y dice, mala tarea la que Dios ha dado a los hombres. Fijaos, la primera vez que aparece la palabra Dios aparece vinculado con el mal. Parece casi una cosa blasfema. Mala tarea la que Dios ha dado a los hombres. Kohelet es un provocador. Dios parece que nos ha dado una mala tarea, no aquello que dice el Génesis al principio, que todo era bueno, sino que Kohelet se asombra de que nos ha dado un trabajo que es una maldición. Bueno, pues vaya aparición la primera de Dios, ¿verdad? Vinculado con lo malo. Y sin embargo, vamos a ver que Kohelet va a ir avanzando. No es la última palabra de Kohelet. Es una palabra provocativa. Es también muy interesante cómo Kohelet trabaja el capítulo 2 del Génesis, cuando la creación de Adán en un Edén, en un jardín. Él se presenta como rey, como si estuviera en un jardín del Edén. De hecho, usa la palabra paraíso, paradisos. Dice, yo estaba en un paraíso, dice en el capítulo 2, cuando ha hablado de que planté viñas, huertos y jardines. La palabra hebrea es paradisos, es decir, que él plantó viñas, como en el principio, tenía huertos, tenía árboles frutales, albercas, tenía oro, plata, como las que crecían en el jardín del Edén, como las que había allí. Es decir, era el hombre en el jardín del Edén, el primer Adán. Y sin embargo, como el primer Adán se encontraba solo. La soledad originaria es también una experiencia que está haciendo Kohelet. Esa experiencia de que no encuentra sentido. Recordemos que Kohelet es Salomón, el Salomón anciano. Y es un relato iniciado con una cierta tristeza, porque nada le llena. Las riquezas, el poder, la fama, ni siquiera la sabiduría. Y como digo, es curioso el paralelo con el relato del Edén, ¿no? Es como el primer Adán al que nada le llena. El Dios relojero le cansa. El mundo ordenado le agota. El ver, el oír, incluso el hablar, no sacian su corazón. Y en el fondo es una experiencia, como digo, de fe. Es el corazón inquieto, el viento, el ruaj del que hablaba antes, esa experiencia de la inquietud que no acaba de saciarse con ese aparente orden perfecto del mundo. Vamos a seguir leyendo el próximo día. Quedamos aquí en este momento, en este inicio muy provocativo del libro, en el que parece que todo es vanidad, pero en el que se nos apuntan ya algunas respuestas. Al final aparece la alegría. El bien del hombre único es comer y beber, pero porque él ha visto que esto es don de Dios. Es muy importante leer este versículo 24, leerlo entero. El único bien del hombre es comer y beber y regalarse en medio de sus fatigas. Yo he visto que esto es don de Dios. Esa es la traducción que hay que coger. Es importante esto, ¿no? Él ha visto que es bueno el día en el que comemos, bebemos, nos regalamos, porque son dones de Dios. Y aquí Kohelet va a encontrar un esbozo de respuesta a su pregunta. Hay un don de Dios que se me da hoy, que se me da en el comer, en el beber, en las cosas buenas que Dios me regala. Bueno, vamos a terminar aquí. Sí quería advertir una cuestión, porque las traducciones en el libro de Kohelet son decisivas. Esta traducción que he leído, hay puntos en los que yo no estoy de acuerdo con la traducción. Sería muy largo desentrañarlo todo. Pero a veces el Kohelet cita ciertas cosas y luego las critica. Entonces es difícil a veces diferenciar cuándo está criticando, cuándo está citando. De ahí la dificultad muchas veces de interpretar el libro. Pero bueno, nos amoldamos a esta traducción que iré comentando y en ella pues irán apareciendo los diversos momentos de tensión, de dificultad, de grandeza de este libro.